Una vez que hayas encontrado al médico adecuado y le hayas contado sobre tu dolor, no tengas miedo de tomar lo que te recete. A menudo será un medicamento opioide. Algunos pacientes pueden tener miedo de tomar opioides porque se perciben como demasiado fuertes o adictivos, pero eso está muy lejos de la realidad. Menos del 1% de los pacientes que toman opioides realmente se vuelven adictos. Y cualquier somnolencia que pueda ocurrir cuando empiece a tomar el medicamento desaparecerá pronto en la mayoría de los pacientes. El anuncio que acaba de ver se transmitió en 1998 pagado por Purdue Pharma, la ahora extinta compañía farmacéutica que alguna vez fue conocida por su siniestra producción de OxyContin. Los valores de producción del comercial y su presencia en las pantallas de televisión pueden ser de una era moderna. Pero su mensaje se puede rastrear hasta 150 años atrás, cuando los Estados Unidos de América todavía estaban en su infancia, pero su comercio de drogas ya estaba en pleno auge. Doctores itinerantes y mentes médicas por igual recorrían los territorios del oeste con el mismo mensaje que Purdue Pharma, diciéndoles a sus pacientes: no tengan miedo, este opioide no les hará daño. Es un cuento tan viejo como el tiempo. Y en el viejo oeste dio lugar a una de las epidemias más fascinantes, si no es que trágicas, de la sociedad estadounidense, de la historia estadounidense y del legado estadounidense. Para Huellas de la Frontera, esta es la historia de la morfina y el whisky, y de los doctores que lo recetaban, y la crisis de adicción en la frontera que siguió. La vida en el extremo más alejado del continente norteamericano creó condiciones que prácticamente suplicaban por medicinas narcóticas. Las familias que se mudaban al oeste eran golpeadas por enfermedades y agotamiento. La mayoría de los remedios solo generaban efectos placebo sin resultados reales. Pero la morfina atravesaba esa niebla como nada más en la frontera. Funcionaba rápido, sus efectos eran inconfundibles y traía un nivel de calma que la gente simplemente no podía encontrar en ningún otro lugar en su vida diaria. Los tenderos la guardaban detrás de sus mostradores, los médicos viajeros la llevaban en sus alforjas y las familias desesperadas la escondían en sus carretas, porque sabían que era una de las pocas cosas que podía aliviar los peores síntomas que encontraban. En el viejo oeste, las enfermedades mataban a más personas que los tiroteos. Una droga que aliviaba el dolor y sacaba a una persona de la agonía se sentía como un milagro. Vamos a reunir los bueyes, enganchar una carreta y regresar a los primeros días del destino manifiesto. En los caminos hacia el oeste, donde la enfermedad seguía a las caravanas como una sombra, estos caminos estaban llenos de agua contaminada y provisiones echadas a perder. Noches frías pero días abrasadores, animales incubando sus propias enfermedades. La medicina de la frontera estaba llena de historias de terror que demostraban lo poco que muchos practicantes entendían. Por ejemplo, estos supuestos doctores hacían amputaciones con herramientas de carpintería o zapatería. Cambiaban de opinión a mitad de los cortes, sin estar seguros de dónde cerrar, y sus pacientes morían en medio de la cirugía. Historias como esta no eran raras. La vida en la frontera era frágil y el conocimiento médico limitado resultaba mortal con manos inexpertas. Bajo esas condiciones, el cólera, el tifus, la malaria, la disentería, la miasis por gusano barrenador, lo que sea, se propagaban rápidamente. Una familia podía pasar de estar sana a estar postrada en cama en un solo día. Con una mortalidad tan alta, los colonos llegaron a creer que cualquier medicina que pegara fuerte debía ser una medicina de verdad. Por lo tanto, una droga se destacó sobre las demás. Entra la morfina, la marca de un verdadero doctor, incluso cuando ese médico que la administraba apenas entendía lo que estaba tratando. El verdadero peligro acechaba en ese malentendido. La mayoría de los doctores de la frontera desconocían por qué subía la fiebre, se infectaban las heridas o las enfermedades devastaban un campamento como la 10ª plaga. Antes de la teoría germinal, culpaban al mal aire o al temperamento del paciente.
No se lavaban las manos ni sus herramientas, y pasaban de las camas de los enfermos a los partos, a las heridas abiertas, a las autopsias sin detenerse. Como resultado, propagaban infecciones mortales de manera más eficiente que las propias enfermedades. No sorprende que muchos estadounidenses vieran a los doctores como un peligro, no como ayudantes. Un remedio casero o el consejo de una partera experimentada a menudo parecía más seguro que el hombre con un maletín médico. Aún así, a veces un doctor era la única persona con experiencia en acomodar huesos o enfrentar otras lesiones graves. Ese pequeño margen de conocimiento los mantenía en el negocio, aunque la diferencia entre un doctor y un charlatán era casi inexistente. Sin requisitos de licencia en muchos estados, cualquiera con confianza y un manual médico podía decir que era un experto. Algunos tenían unos meses de estudios o un aprendizaje, pero muchos aprendían con diplomas por correspondencia o simplemente memorizaban pasajes de guías populares de medicina casera. Incluso se vestían como médicos para engañar a posibles pacientes y en muchos casos para engañarse a sí mismos. Sus tratamientos eran tan dramáticos como erróneos. Las personas se sometían a inmersiones en agua helada, envolturas con sábanas mojadas, dietas estrictas, sesiones de ventosas, ungüentos irritantes y sangrías imprudentes. Todo se originaba en teorías antiguas en lugar de la observación. Cuando no intentaban estos métodos, recurrían a medicamentos patentados llenos de opiáceos, alcohol o plantas tóxicas. Nombres conocidos como el cordial de Godfrey o el polvo de Dover eran comunes en casi todos los pueblos fronterizos. Y los primeros tónicos comerciales, incluidos los precursores de la Coca-Cola y el Dr. Pepper, se vendían como curas para todo, desde la indigestión hasta la melancolía. Sin embargo, el mercurio era la droga convencional más peligrosa de la época. Los doctores repartían consumibles como el calomel y la masa azul con total confianza. Realmente creían que la salivación excesiva era prueba de que el sistema del paciente estaba siendo limpiado. En realidad era prueba de intoxicación por mercurio. Muchos pacientes soportaban estos tratamientos junto con morfina, creando un ciclo de colapso corporal que los médicos interpretaban como progreso. Verás, en la frontera, la mayoría del pensamiento médico todavía se basaba en una visión antigua del mundo que intentaba explicar el cuerpo humano a través de un equilibrio de fuerzas. Los doctores creían que el universo estaba compuesto por 4 cualidades elementales y que el cuerpo reflejaba esas fuerzas a través de 4 fluidos que llamaban humores. Si una persona tenía mucha energía, lo atribuían a una abundancia de sangre. Si alguien se movía lentamente o tenía problemas de congestión, culpaban a los humores de la flema. La ira y el calor se asociaban con la bilis amarilla y la tristeza profunda con la bilis negra. Para los médicos fronterizos, la enfermedad era solo el cuerpo desalineado. Para devolverlo al equilibrio, los médicos creaban planes de tratamiento que provocaban reacciones corporales dramáticas. Esto, a su vez, les hacía sentir que eran efectivos, aunque rara vez ayudaban. En el centro de la práctica, los opiáceos estaban bajo el reflector. La morfina aliviaba el sufrimiento de maneras que contradecían el pensamiento humoral, pero sus resultados eran innegables, lo que la convirtió en el remedio más confiable que muchos colonos conocieron. En la época del Viejo Oeste, las familias a menudo se quedaban con lo que conocían. Las madres y abuelas transmitían prácticas herbales y remedios caseros, impulsados por supersticiones. Estos métodos quizá no derrotaron las epidemias, pero eran mucho menos destructivos que las intervenciones severas de los médicos profesionales. La gente asociaba tratamientos con enfermedades por semejanza, alimentos que les recordaban a órganos, plantas que se parecían a afecciones de la piel, raíces con forma de serpiente para mordeduras de serpiente. Estos métodos eran rudimentarios, pero usualmente más seguros que las pastillas de mercurio o las sangrías agresivas. Aún así, cuando subía la fiebre o una infección dominaba a alguien, estos remedios ofrecían poco. Esa desesperación convirtió las combinaciones de polvos de morfina con láudano, tinturas de opio y whisky en productos básicos del hogar. Aliviaban el dolor,
Pero, más importante aún, le daban a las familias una sensación de control durante las largas noches en la naturaleza indómita. Esta desesperación dio origen al famoso doctor de morfina y whisky. Estos practicantes iban desde médicos capacitados hasta vagabundos confiados, que a menudo se llamaban a sí mismos doctores sin tener educación formal. Su caja de herramientas era simple. Los opiáceos calmaban la agonía, reducían los espasmos, tranquilizaban el miedo y atenuaban los síntomas de casi cualquier enfermedad. El alcohol limpiaba las heridas mejor que nada, calmaba los nervios, calentaba los cuerpos congelados y creaba una especie de anestesia ligera. Durante cirugías rudimentarias, muchos de estos doctores mezclaban ambas sustancias para rendir su suministro o facilitar la dosificación. En la frontera, después de disparos, fracturas y quemaduras de tercer grado, sus métodos a menudo marcaban la diferencia entre un alma gritando y un paciente manejable. Las comunidades llegaron a depender de ellos porque sus tratamientos producían resultados que se sentían de inmediato. Y en el viejo oeste no había mejor momento que el presente. Esta sociedad cada vez más impaciente fue el mundo en el que la morfina ganó terreno. No curaba el cólera ni detenía la propagación de virus mortales, pero sí aliviaba el sufrimiento que acompañaba a casi todas las enfermedades de la frontera a mediados del siglo XIX. Para entonces, los médicos ya no requerían láudano importado y caro para lograr el mismo efecto. Ellos fabricaban sus propios sustitutos con lo que tuvieran a la mano. El polvo de morfina se disolvía fácilmente en whisky fuerte, produciendo una mezcla casera que funcionaba casi igual que el tónico a base de opio que se vendía en las ciudades del este. Porque la potencia se podía ajustar al gusto, o según la necesidad, estas mezclas variaban mucho de un muelle a otro. Algunos mantenían la suya suave, solo lo suficiente para calmar a un niño inquieto o aliviar una fiebre. Otros mezclaban dosis fuertes. Eso actuaba más como un golpe fulminante para pacientes de mayor masa. El whisky cumplía varios roles a la vez. El alcohol disolvía la morfina completamente, evitaba que la mezcla se echara a perder, deprimía los nervios y servía como antiséptico cuando no existía otro desinfectante. La mayoría de las comunidades remotas no tenía mucho más con qué trabajar, y el whisky, con su larga vida útil y fácil disponibilidad, se convirtió en la base de la medicina narcótica improvisada. Los doctores en la frontera adoptaron la morfina inyectable casi sin ninguna restricción. Muchos tenían educación incompleta y enfrentaban situaciones sin herramientas para afrontarlas. Cuando tomaban la jeringa, veían resultados instantáneos. Un relato de Nueva Orleans en los años 1870 narra cómo un doctor inyectó media grano de morfina a un hombre casi muerto tras una pelea de bar. El paciente despertó bruscamente, como resucitando de la tumba, y el doctor llamó al efecto un encanto. Ese tipo de reacción era embriagadora no solo para los pacientes, sino también para los propios médicos, ya que había pocos otros analgésicos disponibles y una fuerte presión de los pacientes que esperaban alivio. Los doctores confiaban en la morfina y el whisky porque nada más funcionaba tan predecible. La usaban para todo, desde el dolor de bala hasta los cólicos menstruales, desde ataques de asma hasta los temblores por abstinencia de alcohol. Incluso los grandes pensadores de la era colonial, entre ellos Benjamin Franklin, usaban la mezcla de opio y alcohol con la misma naturalidad con la que ahora la gente toma aspirina. Un fuerte impulso hacia la dependencia nacional vino de los campos de batalla. Los cirujanos militares administraban cantidades asombrosas de pastillas, polvos y jarabes de opio para tratar las brutales heridas y la disentería que arrasaban entre las filas. Se emitieron millones de dosis al ejército de la Unión. La guerra también popularizó la jeringa hipodérmica, una herramienta que entregaba los efectos de la morfina casi al instante. Los doctores llegaron a considerarla un avance tecnológico y la usaron para padecimientos grandes y pequeños. Los veteranos regresaron a casa con cuerpos destrozados por la guerra y sistemas nerviosos moldeados por el uso constante de narcóticos. Muchos llevaron su dependencia directamente a la vida civil. Un dicho médico común de la época resumía el atractivo de la herramienta. La morfina no podía curar mucho, pero podía aliviar casi cualquier cosa.
A finales del siglo XIX, la adicción a la morfina se conocía coloquialmente como la enfermedad del soldado. Las revistas médicas estaban dando la voz de alarma sobre la adicción generalizada, pero las advertencias hicieron poco para frenar el hábito. Los médicos confiaban más en su propio juicio que en editoriales distantes. Los pacientes seguían exigiendo alivio. Las farmacias tenían opiáceos en todas sus formas porque no había leyes que limitaran su venta. Los llamados medicamentos patentados no tenían restricciones. Los fabricantes podían incluir cualquier ingrediente que quisieran y afirmar que producía cualquier beneficio que pensaran que ayudaría a vender el producto. En 1888, Boston, Massachusetts, aproximadamente el 15% de todos los medicamentos recetados contenían opio, o más específicamente, morfina. No había requisitos de prescripción ni supervisión. La gente se hacía adicta a esos medicamentos patentados mencionados. Cualquiera podía entrar a una farmacia y salir con suficientes narcóticos para aliviar el dolor, para una ballena varada. En el oeste, la lógica era aún más simple. Si el láudano se había ganado la reputación de aliviar casi cualquier dolencia, entonces mezclar morfina y whisky se veía como una mejora práctica, ¿no? Era potente, rápido, familiar y estaba al alcance de casi todos los asentamientos. Esa creencia ayudó a crear un panorama donde los dependientes crecían como sombras al atardecer, hasta que las sombras se transformaron en crepúsculo. Y la adicción empezó a tomar forma, no solo el este, sino toda la frontera occidental. Para comprender la adicción en la frontera americana, primero hay que analizarla en relación con el whisky, parte fundamental del cóctel favorito del doctor del viejo oeste. Respecto al alcohol, en el este existían opiniones firmes sobre su consumo. Esas opiniones siguieron a los inmigrantes al oeste y moldearon cómo las ciudades en auge juzgaban a quienes tenían problemas con el alcohol a mediados de 1800. La adicción no se veía como una dependencia física o una condición médica, se trataba como un defecto en el carácter de la persona. Clérigos, editores de periódicos, políticos y oradores públicos usaban el mismo vocabulario moral, llamando a la embriaguez un mal, un pecado, una debilidad, una señal de decadencia espiritual. Cuando alguien bebía demasiado, la sociedad lo culpaba de todos los problemas que seguían: mentiras, arrebatos violentos, apuestas, robos y en algunos casos, asesinato. Algunos escritores tempranos describieron el consumo excesivo de alcohol como una condición propia, usando términos como dipsomanía. Para 1850, algunos doctores europeos ya usaban la palabra alcoholismo. Las ideas tras esas etiquetas eran, como mucho, débiles. Los frenólogos decían que el alcohol sobreestimulaba las partes animales del cerebro y embotaba el juicio. Incluso con estos primeros intentos de una explicación médica, el consumo excesivo de alcohol seguía viéndose principalmente como un acto consciente por la propia voluntad de un hombre. Las clases sociales y económicas influían en la interpretación del consumo problemático de alcohol. Los hombres trabajadores bebían en cantinas, salones de baile y ruidosas cervecerías, lugares donde cualquier error se hacía público de inmediato. Su conducta llamaba la atención de las autoridades locales y, peor aún, las miradas entrometidas de austeros reformadores que trataban a los bebedores pobres como una molestia pública. Mientras tanto, los hombres más ricos bebían igual de fuerte a puerta cerrada en clubes de caballeros, salones privados, incluso en cenas formales, pero evitaban la misma condena. Su forma de beber se consideraba una característica social, no una falla. En cuanto a los reformadores austeros, los reformadores, especialmente los del movimiento de la templanza, a menudo enfocaban sus esfuerzos en los grupos de clase trabajadora. Algunos lo hacían con una arrogancia condescendiente, creyendo que estaban ayudando a la gente a progresar. Otros no eran más que personas ansiosas, aterrorizadas por el desorden que producían las grandes multitudes bebiendo. Irónicamente, muchos grupos de templanza surgieron entre trabajadores que buscaban hábitos más sanos y respeto.
Aún así, sin importar la humillación, los castigos por beber en exceso seguían siendo desiguales. Un hacendado alcohólico podía recibir ayuda discreta de su familia, pero un trabajador de cantera de mármol arriesgaba arresto, perder el empleo y vivir avergonzado públicamente. Durante el siglo XIX surgió con fuerza otra rama del movimiento de la templanza, el abstemismo total. En lugar de limitarse solo a los licores fuertes, los abstemios exigían la abstinencia total de cualquier bebida alcohólica, sin importar la cerveza ni el vino, porque beber era una parte tan común de la vida diaria. Estos grupos construyeron sus propias redes sociales, donde mantenerse sobrio era la norma. Abrieron clubes sin alcohol, salas de lectura, salones de reuniones y hoteles. ¿Te gustaría una bolera o un salón de billar? Los abstemios tenían miembros que se comprometían públicamente a evitar el alcohol, a veces firmando sus nombres en grandes reuniones comunitarias. Estas promesas creaban un sentido de solidaridad, pero también una sensación de presión, ya que romper una significaba avergonzarte ante tus vecinos y compañeros. Cuando los pueblos fronterizos crecieron y se volvieron bulliciosos, muchos residentes ya tenían familiares o amigos ligados a grupos de templanza. Y con justa razón, el alcohol estaba en todas partes, al igual que su acompañante favorito y la enfermedad que resultaba de ello. Adicción a la morfina. El opio y la morfina no eran sustancias marginales como el alcohol, estaban en todas partes. Se vendían en farmacias, los llevaban doctores itinerantes, se mezclaban en medicamentos patentados y lo más fascinante de todo, se guardaban en los armarios familiares. Este uso generalizado se originó en la Guerra Civil, cuando grandes cantidades de personas en Estados Unidos estuvieron por primera vez expuestas a narcóticos potentes, de manera sistemática. Los cirujanos militares dependían mucho de la morfina para el dolor en el campo de batalla, para la disentería, para el shock quirúrgico, para cualquier lesión demasiado grave para tratarse solo con whisky. Los soldados aprendieron rápidamente lo reconfortante que se sentía la morfina, y muchos regresaron a casa con una familiaridad que los acompañaría por el resto de sus vidas. Recuerda, en 1865 nadie reconocía la dependencia como una condición médica. Si un veterano temblaba, sudaba o caía en la desesperación sin morfina, los doctores a menudo culpaban a los nervios débiles o a la simple melancolía. No entendían el síndrome de abstinencia y ciertamente no comprendían el trauma. Desde entonces, esto se volvió uno de los elementos más claros en relatos de adicción posguerra entre soldados. La morfina parecía un truco de magia de carnaval, calmaba la mente y apaciguaba el cuerpo sin fallar nunca. Con los años, el suministro de drogas en el país cambió. Las antiguas boticas se transformaron en farmacias más profesionalizadas. Los químicos perfeccionaron sus procesos, creando polvos de fuerza constante, además de dosis inyectables mediante jeringas resistentes que administraban la morfina de manera más directa al torrente sanguíneo. Una mejor química significaba mayor potencia, y mayor potencia significaba que muchos usuarios se volvían dependientes antes de siquiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Este cambio preparó el escenario para una segunda epidemia, más fuerte, aunque quizás más silenciosa. El aumento del uso generalizado de morfina entre mujeres de clase media y alta. A finales del siglo XIX, las mujeres eran el mayor grupo de consumidoras habituales de opiáceos. Los médicos recetaban morfina para problemas menstruales, recuperaciones dolorosas después del parto, insomnio, nervios y la amplia categoría de afecciones femeninas, que abarcaba desde el duelo hasta la anemia. Los medicamentos patentados las atacaban implacablemente. Botellas de morfina y whisky, pastillas de láudano, jarabes calmantes y los tónicos restauradores favoritos del aceitero de serpiente se vendían bajo la apariencia de refinamiento y decoro. Debido a que a muchas mujeres se les desalentaba de beber en público o de entrar a las cantinas, los productos a base de opio se convirtieron en una alternativa privada. Eso encajaba perfectamente dentro de los límites de la respetabilidad. Un hombre podía ser visto borracho en un bar sin perder su estatus social. Una mujer no podía, pero podía tomar una tintura etiquetada como remedio casero y nadie lo cuestionaría.
La destreza médica durante este periodo, y mucho menos la vasta soledad de la región, ofrecían poca protección a la gente. La ciencia de la adicción aún no existía. Los médicos trataban la dependencia como un mal hábito o una debilidad temporal en lugar de una condición fisiológica. Sus soluciones a menudo agravaban el problema. Recetaban morfina a los alcohólicos, cocaína a las personas enganchadas a la morfina y más tarde heroína como un supuesto escape del síndrome de abstinencia de la morfina. Un ciclo atrapado en la red occidental de la desolación, dejando a la gente errante a merced de los caprichos de médicos desganados y sus sustancias superficiales. Las compañías farmacéuticas luego promocionaron estas sustancias como curas modernas y pulcras. La cocaína recibió elogios al principio porque su efecto estimulante contrastaba fuertemente con la sedación del opio. La heroína se anunciaba como no adictiva. El campo médico no tenía un modelo funcional para la tolerancia o la dependencia a largo plazo, así que muchos médicos confiaban en su instinto o en lo que los fabricantes decían en la etiqueta del frasco. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin y el oeste se volvía un poco menos salvaje, la relación del país con las drogas empezó a cambiar una vez más. Los grupos de reforma que habían comenzado luchando contra el alcohol ampliaron gradualmente su enfoque, insistiendo en que los narcóticos merecían el mismo escrutinio. Muchos pensaban que estaban cerrando la tapa de un problema, solo para descubrir que el opio, la morfina, el láudano y otros similares estaban ocupando silenciosamente el lugar del alcohol. En hogares donde se eliminó el licor, el público pudo escuchar discursos sobre la decadencia moral. En la práctica, la gente aún podía ir a una farmacia y comprar heroína, jarabe para la tos o polvos de morfina. Sin levantar sospechas, las familias guardaban tés de opio en sus cocinas y los padres frotaban gotas de cocaína en las encías de sus hijos para el dolor de muelas. El consumo de drogas estaba entrelazado con la vida diaria, una norma entre las normas. Cambiar de un intoxicante a otro no parecía nada fuera de lo común. Una vez que las victorias locales de la templanza empezaron a limitar el acceso al alcohol, surgieron pequeños mercados negros. Algunos pueblos eran secos, otros no. El resultado fue una red de límites de condados que motivaba a la gente a hacer viajes cortos para comprar lo que no conseguían en casa. Farmacéuticos dispuestos a romper reglas llenaron ese vacío, vendiendo narcóticos por la puerta trasera o diluyéndolos para rendir más. Estas redes de distribución improvisadas se convirtieron en el modelo para los mercados negros y el contrabando a nivel nacional, todo mucho antes de que existieran las leyes federales sobre drogas. A finales del siglo XIX, los legisladores intentaron por primera vez controlar el uso de morfina a nivel estatal, aunque sus motivos no estaban relacionados con la salud pública. Las primeras leyes contra el opio surgieron del prejuicio racial contra los inmigrantes chinos que bebían opio o se inyectaban morfina, mientras que los métodos preferidos por los estadounidenses blancos permanecieron en gran medida intactos. Mientras que fumar en los fumaderos de opio fue demonizado, California prohibió los fumaderos de opio en 1881, pero permitió que el consumo privado continuara. Nevada prohibió fumar y restringió las ventas en 1877. Oregón estableció en 1877 regulaciones amplias sobre narcóticos, incluyendo morfina y opio. Por supuesto, ninguna de estas leyes afectó a las drogas potentes de grado farmacéutico que causaban la mayor dependencia. Se enfocaban en prácticas culturales específicas, no en las sustancias. Una llamada de atención nacional llegó en 1906 con la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. No criminalizó los narcóticos, pero hizo algo que el país nunca había visto. Obligó a los fabricantes a admitir lo que estaban vendiendo. Cualquier medicina que contuviera opio, morfina u otras fórmulas secretas tenía que revelar esos ingredientes. Para muchos estadounidenses, esta fue la primera vez que se dieron cuenta de que el jarabe calmante que tenían en su estante contenía un narcótico adictivo. Bajo presión, Coca-Cola eliminó el componente narcótico de su fórmula. Las compañías de medicinas patentadas protestaron, pero al final también entraron a la nueva era de transparencia. Al igual que en el viejo oeste, las drogas fueron controladas después del cambio de siglo. La conciencia pública también comenzó a aumentar. Se advertía a las madres sobre dar jarabes con opioides a los bebés.
Los médicos, que aún operaban sin una comprensión moderna de la adicción, empezaron a usar la frase drogadicto para describir a los usuarios habituales de morfina. Fue un pequeño paso, pero significativo. El impulso que se había estado acumulando desde finales de 1800 finalmente chocó con la ley federal. En 1914, cuando el Congreso aprobó la Ley Harrison de narcóticos, los legisladores la presentaron más como una medida contable destinada a catalogar los narcóticos y gravar su venta. Todo en nombre de llevar mejores registros. Claro, no la mostraron como una prohibición de la morfina u opio. Para la profesión médica parecía solo otra formalidad regulatoria en una época ya saturada de nuevos trámites. Pero dentro de la ley había un pequeño detalle que, al final, transformó por completo el enfoque del país hacia la adicción. Los narcóticos solo podían dispensarse en el curso de la práctica profesional. Los agentes federales interpretaron esa línea como una prohibición de mantener a los pacientes dependientes en sus dosis habituales. De la noche a la mañana, cualquier persona conocida por depender de los opiáceos dejó de ser considerada un paciente. Los fiscales federales entonces lanzaron una campaña agresiva contra los médicos que creían que atendían a adictos. Muchos fueron multados o encarcelados, otros entregaron sus licencias para evitar ser procesados. El mensaje se propagó rápido. Prescribir narcóticos a cualquier persona con antecedentes de dependencia podía terminar con una carrera y resultar en tiempo en prisión. Las más afectadas eran quienes se volvieron dependientes bajo supervisión médica. De repente encontraron que todas las fuentes legales estaban cerradas. Los farmacéuticos los rechazaban y los doctores se negaban incluso a hablar de narcóticos por miedo a violar la ley. Una dependencia que antes se manejaba abiertamente pasó de repente a la clandestinidad. La dolorosa realidad de la abstinencia los esperaba a la vuelta de la esquina. A partir de ese momento, los mercados negros se expandieron a una velocidad increíble. Los usuarios que antes dependían de los médicos recurrieron a los vendedores callejeros. Muchos fueron arrestados simplemente por poseer la droga que los mantenía funcionales. Para 1923, 3/4 partes de todas las mujeres en prisiones federales estaban cumpliendo sentencias relacionadas con la ley Harrison. La ley regulatoria, en la práctica, se había convertido en ley penal. Incluso mientras esta represión se desarrollaba, el pensamiento médico sobre la adicción evolucionaba al mismo ritmo. Los médicos documentaron los síntomas de abstinencia, registraron patrones de tolerancia y empezaron a entender que la dependencia implicaba cambios físicos. No solo malas decisiones, el auge de la farmacología también trajo un nuevo vocabulario científico. Sin embargo, estos avances no hicieron nada para suavizar la ley. Esta tensión continuó mientras las locuras de finales del siglo XIX se desvanecían en la racha progresista de principios del siglo XX, y la cultura de la automedicación que había dominado a generaciones anteriores desaparecía. Así, los estados restablecieron las licencias médicas y los remedios caseros fueron reemplazados por productos farmacéuticos profesionales y estandarizados. La supervisión federal se convirtió en una parte fija de la vida estadounidense, pero ninguno de estos desarrollos revirtió el marco criminal creado por la ley Harrison. Las personas adictas permanecieron fuera de la medicina convencional, obligadas a un mundo clandestino que se volvía cada vez más profundo y oscuro con cada año. A principios de 1900, Estados Unidos ya había acumulado una enorme población de ciudadanos dependientes de los opiáceos. Las estimaciones superaban ampliamente el 1.000.000. El suministro del mercado negro a menudo superaba lo que quedaba de la demanda legal. Las ciudades costeras se volvieron grandes puertos de contrabando, impulsando una red nacional de distribuidores e intermediarios. Una nueva droga dominó este panorama porque la prohibición finalmente eliminó el acceso legal a la morfina. La heroína se convirtió en la mercancía preferida porque su tamaño compacto la hacía ideal para el contrabando, y la potencia de la droga significaba que pequeñas cantidades satisfacían la demanda. Para 1924, el gobierno federal prohibió por completo su importación, pero la prohibición solo consolidó su lugar en el comercio clandestino. Su potencia, portabilidad y rentabilidad la aseguraron a largo plazo.
Con el fin de las ciudades en auge y las caravanas de carretas, el país inició una nueva era de consumo, leyes y malentendidos sobre las drogas. Las bases de la política moderna sobre narcóticos ya se habían establecido, pero sus raíces se remontan al mundo fronterizo de polvos de morfina, médicos itinerantes y medicinas a base de whisky. Recuerda, la mezcla traía sueño a los delirantes y calmaba a los temerosos, atenuando la agonía de condiciones que ningún médico podía tratar realmente. Su capacidad para calmar el dolor le daba a la gente un poco de misericordia en un lugar donde la misericordia era escasa. Y solo eso hizo que los narcóticos y el alcohol, o más específicamente el whisky y la morfina, fueran la medicina más valiosa que el viejo oeste haya conocido.